John Howard Carpenter es uno de los cineastas más influyentes de la historia moderna. Célebre por redefinir los géneros del terror, la acción y la ciencia ficción, nacido el 16 de enero de 1948 en Carthage, Nueva York, es universalmente aclamado como el maestro del terror. Su genialidad radica en un control absoluto sobre sus obras. Actúa frecuentemente como director, guionista, productor y, de manera muy distintiva, como el compositor de las atmósferas musicales y sintetizador que definen sus películas. Famoso por su honestidad brutal, Carpenter define a la perfección su estatus en la industria con una de sus frases más célebres. En Francia soy un autor, en Alemania, un cineasta, en el Reino Unido, un director de género, y en los Estados Unidos, un vago. A los 14 años ya rodaba cortometrajes caseros de terror en formato de 8 milímetros. Tras cursar estudios iniciales en Kentucky, se trasladó a Los Ángeles para ingresar en la prestigiosa Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California. Estando allí, coescribió y musicalizó el cortometraje The Resurrection of Bronco Billy de 1970, el cual obtuvo el premio Oscar al mejor cortometraje de acción real. Carpenter, fiel a su estilo directo, siempre recordó esa etapa universitaria no por los premios, sino por el esfuerzo salvaje de rodar sin un centavo. Lo que comenzó como su proyecto de graduación en la universidad se expandió hasta convertirse en su primer largometraje comercial. Una comedia satírica de ciencia ficción de bajo presupuesto coescrita junto a Dan O'Bannon, el futuro guionista de Alien. Con un presupuesto de $60.000, el proceso de rodaje fue difícil, ya que tanto Carpenter como O'Bannon completaron la película asumiendo varios roles, con Carpenter haciendo la partitura musical, la escritura, producción y dirección, mientras que O'Bannon actuó en la película e hizo los efectos especiales. La anécdota: el alienígena de la película era literalmente una pelota de playa con patas de goma. El presupuesto era tan ridículo que Carpenter y O'Bannon pintaron ellos mismos los decorados. Inspirada directamente en el western Río Bravo de Howard Hawks, Carpenter trasladó la narrativa de asedio a un entorno urbano moderno en Los Ángeles. Destacó por su implacable tensión visual y por una banda sonora de sintetizador minimalista e hipnótica. Para ahorrar dinero, Carpenter compuso el icónico tema musical en un sintetizador en apenas unas horas. Cuando le preguntaron décadas después por qué recurría tanto a los sintetizadores, admitió con pragmatismo: Era rápido y barato. No tenía dinero para pagar a una orquesta, así que yo era la orquesta. Carpenter fue el responsable de muchos aspectos de la creación de la película. Escribió, dirigió y compuso la banda sonora y editó la película bajo el seudónimo de John T. Chance, el nombre del personaje que interpretaba John Wayne en Río Bravo. Carpenter ha dicho que él la considera su primera película de verdad, ya que fue la primera ocasión en que filmó con un plan de rodaje. En esa película trabajó por primera vez con Debra Hill, quien jugó un lugar destacado en algunas de las películas más importantes de su trayectoria, y un elenco de experimentados pero relativamente desconocidos actores como Austin Stoker, que había aparecido previamente en películas de ciencia ficción y desastres, y Darwin Johnston, que había trabajado principalmente en la televisión y había sido vecino de Carpenter. Recibió posteriormente una reevaluación crítica de los Estados Unidos, donde en la actualidad generalmente se considera como una de las mejores películas exploitation de la década de 1970. Con un presupuesto minúsculo de solo $300.000, Carpenter dirigió la que se convertiría en la película independiente más rentable de su época. Al crear al asesino implacable Michael Myers y componer la icónica partitura musical en piano y sintetizador, cimentó las reglas de oro del subgénero slasher. En el año 2006, el Congreso de Estados Unidos la declaró Patrimonio Nacional, en el Registro Nacional de Películas. Originalmente, fue una idea sugerida por el productor Irwin Yablans, quien concibió una película sobre niñeras que eran amenazadas por un acosador. Carpenter tomó la idea junto con otra sugerencia de Yablans, que proponía su ambientación durante la noche de Halloween, y desarrolló la historia. El guión fue coescrito con Debra Hill. La icónica máscara de Michael Myers era en realidad una máscara barata del Capitán Kirk, de Star Trek, que costó menos de $2.
El equipo de arte simplemente le agrandó los agujeros de los ojos, le cambió el peinado y la pintó con spray blanco. Ante la aluvión de imitadores que tuvo la película en los años 80, Carpenter nunca se mordió la lengua. Cualquiera que haya hecho una película de bajo presupuesto se ha visto influenciado por La Noche de los Muertos Vivientes. Pero ver que alguien te copia para hacer dinero con asesinos matando en días festivos, bueno, siempre es halagador. El propio Carpenter confesó que cuando vio la película terminada por primera vez, sintió pánico. Era aburrida, no daba miedo, no tenía ritmo y los efectos daban risa. Era la primera vez en mi carrera que me enfrentaba a un desastre total. El éxito de Halloween había cambiado las expectativas del público, que ahora pedía más impacto visual. Carpenter volvió al set y rodó escenas extra para aumentar los sustos directos y el gore, como la impactante secuencia inicial donde los fantasmas asesinan a los 3 pescadores a bordo del barco Seagull. Para capturar al espectador desde el primer segundo, Carpenter rodó una escena inicial añadida, el viejo marinero contándole la historia de la maldición del pueblo a un grupo de niños frente a una fogata a medianoche. La película abre con una cita de Poe: ¿es todo lo que vemos o parecemos sin un sueño dentro de un sueño? Esta intro se convirtió en uno de los momentos más icónicos del film. Al final, tras los costosos rodajes y un montaje musical frenético de sintetizadores que Carpenter compuso en tiempo récord, La Niebla se estrenó en febrero de 1980 y fue un éxito rotundo de taquilla, recaudando más de 21 millones de dólares y consolidando de una vez por todas el estatus de Carpenter como el rey indiscutible del terror independiente de la época. Para poder avanzar en la historia, antes tenemos que retroceder un poco. John Carpenter y Kurt Russell trabajaron juntos por primera vez en Elvis, en 1979, un aclamado telefilm biográfico musical de 3 horas producido por la cadena ABC. Carpenter acababa de reventar la taquilla con Halloween. La ABC lo contrató para Elvis buscando a un director eficiente que supiera rodar rápido. Para Carpenter fue la oportunidad perfecta de demostrar que no solo sabía filmar asesinos con máscaras, sino que podía manejar un gran drama biográfico de Hollywood. Russell estaba encasillado como el chico bueno de las comedias familiares de Disney. Interpretar a Elvis Presley era un riesgo enorme, pero su actuación fue tan magistral, enérgica y magnética que consiguió una nominación al premio Emmy. Esta película demostró a la industria que Russell era un actor dramático de primer nivel. El rodaje de Elvis fue tan fluido y divertido que Carpenter y Russell se hicieron amigos íntimos al instante. Descubrieron que compartían el mismo sentido del humor cínico y el amor por los westerns. Fue durante los descansos de este rodaje donde Carpenter le habló por primera vez a Russell de un guión que tenía guardado en un cajón sobre un tipo llamado Snake Plissken. Sin Elvis, jamás habríamos tenido esta dupla de talentos que nos darían tanto para disfrutar en los años venideros. ...1997, Rescate en Nueva York presentó al legendario antihéroe Snake Plissken en una Manhattan convertida en una prisión gigante de máxima seguridad. Con un presupuesto moderado de unos 6 millones de dólares, el director logró crear un futuro posapocalíptico tan icónico que redefinió la estética del cine de ciencia ficción y los videojuegos para las siguientes décadas, siendo la inspiración directa para la saga Metal Gear Solid de Hideo Kojima, por ejemplo. Hoy en día, es imposible imaginar a Snake Plissken interpretado por otra persona, pero el estudio odiaba la idea de contratar a Kurt Russell. Hasta ese momento, Russell era conocido principalmente por hacer películas familiares y comedias ligeras con Disney. El estudio quería una estrella de acción madura y ruda, sugiriendo nombres como Charles Bronson o Tommy Lee Jones. Carpenter se plantó. Había trabajado con Russell en el telefilm Elvis y sabía que el actor tenía una intensidad oculta. Carpenter convenció al estudio argumentando que Bronson ya estaba demasiado mayor y que Russell aportaría una energía física brutal. La idea del parche en el ojo fue una improvisación del propio Russell durante los ensayos. Le propuso a Carpenter ponerse el parche porque pensaba que le daría a Snake un aire de pirata moderno y un pasado misterioso sin necesidad de explicar nada en el guión.
A Carpenter le encantó. A lo largo de la película, cada vez que un personaje ve a Snake le dice: Te creía muerto. Claro, pero te creía muerto. Creí que habías muerto. Creí que estabas muerto. Es un chiste recurrente que Carpenter incluyó para resaltar que Snake Plissken ya era una leyenda del pasado atrapada en un mundo decadente. El final de la película, donde Snake cambia la cinta del discurso del presidente por una cinta con música de jazz, es el resumen perfecto de la filosofía de Carpenter. El director comentó años después: El final es mi parte favorita. Es la peineta definitiva de un ciudadano corriente a los políticos egocéntricos que se creen salvadores. La Cosa es, para la gran mayoría de críticos y fanáticos, la obra maestra absoluta de John Carpenter. Es una pieza perfecta de terror claustrofóbico, paranoia y ciencia ficción que adaptó la novela Who Goes There de John W. Campbell. A pesar de ser hoy un pilar de cine de culto, su creación estuvo rodeada de sufrimiento físico, rechazo comercial y genialidad artesanal. Para recrear la estación científica de la Antártida, Carpenter rechazó usar decorados cómodos de Hollywood y buscó el realismo absoluto. Los interiores de la base se construyeron en los estudios de Universal en Los Ángeles. Para que los actores respiraran vaho real, Carpenter hizo instalar sistemas de refrigeración masivos que bajaron la temperatura del plató a varios grados bajo cero. Mientras fuera, en la calle, hacía un calor veraniego de 30 grados. Los actores pasaban el día tiritando con abrigos térmicos reales. Los exteriores se rodaron en una zona minera de la Columbia Británica durante el invierno. El equipo tuvo que soportar tormentas de nieve reales y temperatura de hasta menos 25 grados. Los revolucionarios efectos especiales de criaturas mutantes y deformes se hicieron de forma 100% física y artesanal. El encargado de esta proeza fue Rob Bottin, un genio de los efectos prácticos que solo tenía 22 años en ese momento. Bottin se obsesionó tanto con el proyecto que vivió en los estudios de grabación durante más de un año y trabajando 7 días a la semana. Al terminar el rodaje, Carpenter tuvo que ingresarlo en el hospital por agotamiento extremo y principio de neumonía. Hacia el final del rodaje, Bottin estaba tan desbordado que no llegaba a terminar la famosa escena en la perrera. Pidió ayuda a su amigo Stan Winston, que aceptó colaborar en secreto y declinó aparecer en los créditos para que todo el mérito se lo llevara el joven Bottin. Solo 2 semanas antes, Steven Spielberg había estrenado E.T. el extraterrestre, un film que mostraba el espacio como algo tierno y amigable. El público no estaba preparado para el horror visceral y nihilista de Carpenter. Las revistas de la época la llamaron basura pornográfica de gore y la película más odiada del año. El fracaso comercial provocó que Universal cancelara el contrato de exclusividad que tenía con Carpenter, dañando seriamente su reputación en la industria. Años más tarde, con la llegada del formato VHS y los videoclubs, la película fue redescubierta. Hoy en día está considerada de forma unánime como una de las mejores películas de ciencia ficción y terror de la historia de la humanidad. Tras el durísimo golpe comercial y crítico que supuso La Cosa, Carpenter necesitaba recuperar urgentemente la confianza de los grandes estudios de Hollywood. La oportunidad perfecta llegó de la mano del escritor de terror más exitoso del planeta, Stephen King. Su siguiente película fue Christine, la adaptación de la novela sobre un coche Plymouth Fury de 1958 poseído por una fuerza maligna y celosa. Aunque Carpenter ha admitido en varias ocasiones que aceptó el proyecto puramente por trabajo y por necesidad financiera, logró facturar una joya impecable de la cultura pop de los años 80. Fiel a su estilo cínico y directo, Carpenter nunca ha pretendido vender Christine como una obra de arte profunda. En una entrevista posterior, el director confesó: Acepté la película porque necesitaba un trabajo tras el desastre de La Cosa. No era un proyecto personal mío, sino una novela de Stephen King que estaba de moda. El libro no me parecía lo mejor de King. Seamos honestos, es un coche que mata gente, pero la dirigí lo mejor que pude. No tiene un gran mensaje, es solo entretenimiento de terror bien hecho. Encontrar coches Plymouth Fury de 1958, un modelo clásico y escaso en los años 80, fue una pesadilla para la producción. El equipo de Carpenter puso anuncios en periódicos de todo Estados Unidos
y logró comprar 24 unidades del coche en diversos estados de conservación. Al final del rodaje, destruyeron 16 de ellos. Cada coche estaba modificado para una tarea específica. Uno tenía el motor potenciado para las carreras, otro tenía el chasis reforzado para los choques y varios eran coches de desguace, utilizados solo para las escenas donde Christine aparece destrozada. La escena más icónica de la película es aquella en la que Christine, completamente abollada y destrozada por unos vándalos, se regenera sola ante los ojos asombrados de su dueño. Lograr esto en 1983 requirió una genialidad de la ingeniería de efectos prácticos. El equipo de efectos construyó paneles del coche utilizando un plástico maleable y cera especial. Por dentro del chasis colocaron bombas hidráulicas de succión de alta potencia. Al activar las bombas, la succión arrugaba y destrozaba el chasis hacia adentro. Carpenter filmó este proceso de destrucción y luego pasó la película al revés en la sala de montaje. Al reproducirse a la inversa, parecía que el coche se desabollaba y se arreglaba de forma fluida y sobrenatural. Carpenter decidió no usar únicamente sus sintetizadores para esta película. Decidió que la voz de Christine fueran las canciones de rock and roll de los años 50 que sonaban en su radio. Cada vez que el coche iba a matar a alguien o se sentía celoso, seleccionaba una canción clásica cuyas letras reflejaban sus intenciones asesinas. Christine se estrenó en diciembre de 1983 y fue un éxito comercial sólido, logrando devolver a Carpenter al mapa de los directores rentables de Hollywood y permitiéndole dar el salto al año siguiente a su proyecto más emotivo, Starman. Starman es una de las películas más singulares e inesperadas de toda la filmografía de John Carpenter. Tras encadenar éxitos de terror visceral, el director sorprendió a la industria y al público con una conmovedora epopeya de ciencia ficción romántica, demostrando una versatilidad dramática que muchos críticos le negaban. La historia sigue a un extraterrestre, Jeff Bridges, que adopta la forma del difunto esposo de una viuda desconsolada, Karen Allen, y la obliga a realizar un viaje por carretera a través de Estados Unidos para llegar a su punto de rescate. Fiel a su pragmatismo, Carpenter admitió abiertamente que aceptó la dirección de Starman para salvar su carrera en los grandes estudios. Columbia Pictures llevaba años desarrollando el guión y el proyecto había pasado por las manos de directores como Michael Douglas o Steven Spielberg, quien prefirió dejarlo para hacer ET. Cuando Carpenter se puso al frente, sus intenciones eran claras. Venía de hacer La Cosa y Christine. En Hollywood me veían exclusivamente como el tipo que destripaba personas o estrellaba coches. Acepté Starman porque necesitaba desesperadamente demostrar que podía dirigir actores en una historia de amor, que tenía sensibilidad y que podía hacer llorar al público en lugar de hacerlo gritar. El mayor triunfo de la película fue la interpretación de Jeff Bridges, quien logró algo casi imposible para el cine de ciencia ficción de la época, una nominación al premio Oscar como mejor actor. Para lograr que su personaje pareciera un alienígena atrapado en un cuerpo humano torpe, Bridges y Carpenter idearon técnicas muy sutiles. Bridges pasó semanas estudiando el comportamiento y los movimientos de los pájaros en su jardín. Se fijaba en cómo giran la cabeza bruscamente ante un sonido o cómo parpadean de forma sincrónica. Aplicó estos movimientos espasmódicos y curiosos a su personaje al inicio de la película para simular que no sabía usar los ojos ni el cuello de un ser humano. Carpenter quería que la voz del alienígena sonara extraña al principio, como si el idioma inglés fuera una herramienta mecánica que aún no domina. Bridges ensayó hablando de forma deliberadamente monótona y forzada, ganándose los elogios unánimes de la crítica. Carpenter quería que la película tuviera la estética de una auténtica road movie americana, así que el equipo viajó físicamente por varios estados, incluyendo los espectaculares parajes de Nevada, Colorado y Tennessee. Por primera vez en muchos años, Carpenter no compuso la banda sonora de la película. Debido a las exigencias de Columbia Pictures de tener una partitura más clásica y emotiva, el director cedió la batuta a su amigo Jack Nitzsche. El compositor creó una bellísima combinación de sintetizadores suaves y arreglos de cuerdas orquestales que capturaba a la perfección la melancolía y el romance de la historia, convirtiéndose en una de las bandas sonoras más recordadas de los 80. Starman fue un gran éxito de crítica y una taquilla muy saludable. Cumplió con creces el objetivo de Carpenter, limpiar su nombre en Hollywood y demostrar que era un narrador total. Sin embargo, el director echaba de menos el gamberrismo y la acción pura, lo que le llevó a filmar, 2 años después, su película más alocada y divertida.
Tras el éxito emocional de Starman, John Carpenter decidió que ya había sido un buen chico para Hollywood y que era hora de volver a divertirse a lo grande. Su siguiente película es una de las mayores joyas de culto en la historia del cine, Golpe en la pequeña China. Esta locura supuso una colorida mezcla de artes marciales orientales, magia ancestral, comedia de enredo y monstruos, protagonizada por tercera vez por su actor fetiche, Kurt Russell. El aspecto más revolucionario de la película, y que el estudio tardó meses en entender, es que el protagonista blanco tradicional, Jack Barton, es en realidad un auténtico inútil. Carpenter y Russell diseñaron a Jack Barton como un tipo fanfarrón que se cree el protagonista de un western de John Wayne, pero que en realidad no da una. El verdadero héroe que gana todas las peleas y domina las artes marciales es su compañero asiático Wong Chi, interpretado por Dennis Dun. Russell y Carpenter se reían a carcajadas planeando las escenas de Jack Barton. En la gran batalla final, Jack grita un lema heroico, dispara su metralleta al techo para celebrar y los cascotes de piedra caen sobre su propia cabeza dejándolo inconsciente durante la mitad de la pelea. Carpenter comentó divertido años después: Los ejecutivos de Fox estaban horrorizados. Me decían, pero si es el protagonista, no puedes ser un idiota. Y yo les decía, ahí está la gracia, amigos. Carpenter ofreció originalmente el papel de Wong Chi al mismísimo Jackie Chan. Sin embargo, Chan lo rechazó porque su nivel de inglés aún no era muy fluido y temía quedar eclipsado por el cine estadounidense. Fue entonces cuando Carpenter descubrió a Dennis Dun. Para las espectaculares batallas con espadas y saltos, el director contrató a coreógrafos asiáticos reales y llenó el set de cables invisibles y camas elásticas. El reparto entrenaba hasta 12 horas al día para clavar los movimientos en tomas continuas, sin los cortes rápidos de edición que se usan hoy en día. A pesar de contar con un presupuesto generoso de $20 millones, la película fue un estrepitoso fracaso en taquilla, recaudando apenas 11 millones. 20th Century Fox no entendió el tono satírico de la película. No sabían si promocionarla como una cinta de acción, una comedia o una película de artes marciales. Para colmo, el estreno coincidió en los cines con Aliens, el regreso, de James Cameron, que fagocitó toda la taquilla veraniega. Este fracaso fue la gota que colmó el vaso para el director. Carpenter se sintió tan maltratado y profundamente incomprendido por los grandes estudios de Hollywood que tomó una decisión radical: abandonar el cine comercial de gran presupuesto para siempre y regresar al cine independiente, donde nadie pudiera decirle cómo filmar. Años más tarde, el mercado del vídeo doméstico convirtió a Golpe en la pequeña China en un éxito de culto colosal. Hoy en día es considerado una obra maestra de la cultura pop y sus frases, ¿sabes lo que suele decir Jack Barton en un momento como este? son icónicas. El Príncipe de las Tinieblas es una de las películas más fascinantes, oscuras y puras de John Carpenter. Tras su traumática experiencia con los grandes estudios en Golpe en la pequeña China, el director cumplió su promesa. Firmó un contrato con la productora Alive Films para rodar películas de bajo presupuesto, apenas $3 millones, con una condición innegociable: control creativo absoluto y derecho al montaje final. El resultado fue la segunda entrega de su trilogía El Apocalipsis, situada entre la cosa y en la boca del miedo. La historia es una genialidad claustrofóbica. Un grupo de estudiantes de física cuántica y un sacerdote descubren en el sótano de una iglesia abandonada un cilindro antiguo que contiene un líquido verde que resulta ser la esencia física de Satanás. El Príncipe de las Tinieblas se estrenó en octubre de 1987 y, a pesar de su atmósfera extraña y su bajísimo presupuesto, fue un gran éxito comercial, recaudando más de $14 millones solo en Estados Unidos. Demostró que Carpenter no necesitaba los millones de Hollywood para hacer cine a primer nivel y le dio las fuerzas necesarias para rodar, justo al año siguiente, su obra cumbre de la sátira social. Están vivos es, sin lugar a dudas, la película más política, gamberra y profética de toda la carrera de John Carpenter. Tras años de observar el auge del capitalismo salvaje y el consumismo de la era de Ronald Reagan en los años 80, el director canalizó toda su rabia e ironía en esta obra maestra de la ciencia ficción de bajo presupuesto.
La premisa es brillante. Un obrero de la construcción desempleado llamado John Nada, protagonizado por Roddy Piper, encuentra por casualidad unas gafas de sol que le permiten ver el mundo tal y como es en realidad. A través de ellas descubre que la élite adinerada y los gobernantes son en realidad alienígenas con rostro de calavera que han colonizado la Tierra de forma invisible y que todos los carteles publicitarios esconden mensajes subliminales de control social como obedece, consume, cásate y reprodúcete o mira la televisión. Para el papel protagonista de John Nada, Carpenter no quería un actor tradicional de Hollywood, quería a alguien que pareciera un trabajador real, que lo ha pasado mal en la vida. Carpenter conoció al luchador profesional canadiense Roddy Piper en el evento WrestleMania 3. Quedó fascinado por su carisma y su físico rudo pero cercano. La frase más famosa de la película y de la carrera de Piper ocurre cuando entra a un banco armado con una escopeta y dice: I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Esa línea no estaba en el guión de Carpenter, la improvisó el propio Roddy Piper, quien la tenía anotada en un cuaderno de frases que usaba para provocar a sus rivales en sus combates de lucha libre. Al director le pareció tan perfecta que la dejó intacta. La anécdota más famosa de la película es la brutal y larguísima pelea callejera entre Roddy y Keith David, por el simple hecho de que este último se niega a ponerse las gafas de sol. Iba a durar 20 segundos en el guion original. La pelea era un desencuentro rápido. Sin embargo, Piper y David se hicieron grandes amigos y empezaron a ensayar una coreografía real en el jardín de la oficina de Carpenter. A Carpenter le gustó tanto la intensidad y el realismo de la escena que decidió dejarla completa. La pelea termina durando 5 minutos y 20 segundos, convirtiéndose en una de las peleas a puñetazo limpio más largas e icónicas de la historia del cine. Carpenter nunca ha ocultado el profundo desprecio político que le inspiró esta película. Mientras que los críticos de la época la acusaron de ser una paranoia exagerada, el tiempo le ha dado la razón al director de una forma casi escalofriante. Décadas después del estreno, Carpenter escribió un tuit rotundo que se volvió viral para recordar las intenciones de su obra. Están vivos es un documental sobre el capitalismo desenfrenado de la era Reagan. No es ciencia ficción. La escribí como un grito de rabia contra la televisión, la publicidad y el control de las corporaciones que nos dicen cómo vivir y qué comprar para mantenernos dormidos. Memorias de un hombre invisible es una de las anomalías más extrañas, fascinantes y problemáticas de toda la carrera de John Carpenter. Fue su regreso temporal al cine de gran presupuesto de Hollywood, unos 40 millones de dólares, de la mano de Warner Bros. Sin embargo, la película no nació de un deseo personal de Carpenter, sino que fue un proyecto de encargo controlado casi al 100% por su actor protagonista, la estrella de la comedia Chevy Chase. Era uno de los cómicos más rentables de Estados Unidos gracias a Saturday Night Live, con sus famosos sketches en el segmento de Weekend Update. Chase compró los derechos de la novela con la intención de hacer un papel más dramático y serio que le diera prestigio. Warner Bros. Contrató primero a Ivan Reitman, el director de Los Cazafantasmas. Sin embargo, Reitman y Chase se pelearon a gritos porque Reitman quería que fuera una comedia alocada y Chase quería un thriller de ciencia ficción serio. Reitman abandonó el barco. Desesperados, en el estudio llamaron a John Carpenter porque sabían que era un director eficiente que sabía manejar efectos especiales. Carpenter aceptó por el dinero, pero pronto se dio cuenta de que Chevy Chase tenía delirios de grandeza. Chevy Chase era un hombre muy difícil. No quería ser gracioso. Quería ser un héroe romántico. En el set se comportaba como una diva y el rodaje fue una experiencia muy tensa. A pesar de los problemas internos, la película es una obra maestra técnica que cambió la historia de los efectos digitales en Hollywood. Se rodó justo entre Terminator 2 del 91 y Jurassic Park del 93, en pleno nacimiento del CGI. Carpenter trabajó estrechamente con la compañía industrial Light Magic, ILM, para la famosa escena donde el personaje invisible fuma y se le ve el humo llenando sus pulmones, o cuando camina bajo la lluvia y las gotas perfilan su cuerpo. Se inventaron tecnologías de escaneo digital que nunca antes se habían usado. La película se estrenó en febrero de 1992 y fue un absoluto fracaso de taquilla, recaudando apenas 14 millones de dólares de los 40 que había costado. El público fue al cine esperando ver al Chevy Chase payaso de siempre y se encontró con un thriller de espionaje visualmente deslumbrante
pero de tono confuso. En la boca del miedo es, para los amantes del terror psicológico, la última gran obra maestra indiscutible de John Carpenter. Con ella, el director cerró de forma brillante su autodenominada trilogía del Apocalipsis, iniciada con La Cosa en 1982 y continuada con El Príncipe de las Tinieblas en 1987. La película sigue a John Trent, un magistral Sam Neill, un cínico investigador de fraudes de seguros que debe localizar a Sutter Kane, un exitoso escritor de novelas de terror cuyas obras provocan brotes de locura masiva y amnesia en sus lectores. Su búsqueda lo lleva a Hobbs End, un misterioso pueblo de Nueva Inglaterra que supuestamente solo existía en la ficción de los libros. Aunque la película no adapta ningún relato específico, es una de las cartas de amor más perfectas jamás filmadas al universo del terror cósmico del escritor H.P. Lovecraft. El propio título de la película es un juego de palabras directo con la famosa novela de Lovecraft En las montañas de la locura, At the Mountains of Madness. Además, los libros que escribe Sutter Kane en la ficción, como The Whisperer in Dark o The Haunter of the Dark, son títulos reales de relatos de Lovecraft. A pesar de que su estreno en 1994 fue ignorada por el gran público, la crítica europea la encumbró de inmediato. Con el tiempo, se ha convertido en un título de culto imprescindible para entender el cine de terror de los 90. El pueblo de los malditos es, de hecho, una película muy célebre en su filmografía. Se trata de un remake en color de la icónica película británica de ciencia ficción de 1960, basada a su vez en la novela Los cucos de Midwich, de John Wyndham. La película cuenta con un reparto espectacular encabezado por Christopher Reeve, Kirstie Alley y Mark Hamill. Fiel a su característico cinismo, John Carpenter nunca ha tenido problemas en admitir cuándo hacía una película por amor al arte y cuándo por motivos económicos. El pueblo de los malditos pertenece de lleno a la segunda categoría. No me apasionaba en absoluto el proyecto. Seamos sinceros. Lo hice estrictamente por razones contractuales y por dinero. El clásico original de 1960 ya era una buena película y yo no sentía que tuviera nada nuevo o revolucionario que aportar a esa historia. Simplemente fui allí, cumplí con mi horario de rodaje y traté de hacer un producto lo más profesional y artesanal posible. La trama nos sitúa en un tranquilo pueblo donde, tras un misterioso desmayo colectivo, todas las mujeres fértiles se quedan embarazadas a la vez. 9 meses después, nacen unos niños de pelo blanco albino, ojos brillantes y una mente de colmena alienígena capaz de obligar a los adultos a suicidarse si les molestan. El pueblo de los malditos se estrenó en abril de 1995 y, desgraciadamente, fue un fracaso comercial en taquilla y recibió críticas bastante frías que la acusaban de ser demasiado convencional en comparación con otras obras de Carpenter. Sin embargo, vista hoy en perspectiva, la película mantiene una realización impecable y destaca por su logradísima atmósfera de horror gótico suburbano. Vampiros de 1998 es una de las últimas películas que rodó en la etapa de los años 90. Con un presupuesto moderado de unos $20 millones, el director se dio el capricho de cumplir uno de sus grandes sueños cinematográficos, hacer un western puro y duro disfrazado de película de terror. La historia sigue a Jack Crow, el líder de un grupo de mercenarios cazavampiros fuertemente armados y financiados en secreto por el Vaticano. Su misión cambia por completo cuando se cruzan con Jan Valek, el primer vampiro de la historia, un ser superpoderoso que busca una cruz ancestral para poder caminar bajo la luz del sol. Carpenter siempre insistió en que no quería hacer la típica película gótica y elegante de vampiros al estilo de Drácula. Él quería polvo, sudor, sangre y malas pulgas. Carpenter diseñó la película como un homenaje absoluto al director de western violentos Sam Peckinpah, director de Grupo Salvaje. Mis vampiros no son caballeros románticos que seducen a mujeres con capas de seda. Son animales salvajes, asquerosos y letales. Y mis cazadores no son héroes pulcros,
Son mercenarios rudos que solo lo hacen por dinero y venganza. James Woods es conocido en Hollywood por su intensidad y por saltarse los guiones. Carpenter, lejos de enfadarse, le dio total libertad creativa. Casi todos los insultos, las frases chulescas y los chistes de humor negro que suelta a lo largo del metraje fueron improvisaciones puras de Woods en el set de rodaje. Vampiro se estrenó en octubre de 1998 y fue un éxito comercial muy sólido, debutando en el número 1 de la taquilla estadounidense y recaudando más de 20 millones de dólares solo en cines. Además de convertirse en un fenómeno de videoclub, fue la última película de los 90 de Carpenter y le devolvió las ganas de rodar antes de adentrarse en el nuevo milenio. Fantasmas de Marte contó con un presupuesto generoso de 28 millones de dólares proporcionado por Screen Gems, pero su accidentado rodaje y su estética extrema de serie B terminaron por agotar al director, convirtiéndose en el detonante para que decidiera alejarse de la industria cinematográfica tradicional de Hollywood. La premisa vuelve a ser un homenaje a la serie de Río Bravo. En un Marte decolonizado y terraformado en el futuro, un grupo de policías de élite liderado por Melanie Ballard debe trasladar a un peligroso criminal apodado Desolación Williams. Sin embargo, quedan atrapados en un asentamiento minero donde los colonos han sido poseídos por los antiguos espíritus de una civilización marciana extinta, convirtiéndose en una horda de psicópatas automutilados sedientos de sangre. Originalmente, el papel de la teniente Melanie Ballard fue escrito para la cantante y actriz Courtney Love. Sin embargo, apenas unas semanas antes de empezar a rodar, el coche de su exnovio le pisó el pie por accidente, rompiéndole el tobillo. Carpenter tuvo que buscar un reemplazo de urgencia y contrató a Natasha Henstridge. Un jovencísimo Jason Statham fue contratado inicialmente para interpretar al antihéroe de Desolación Williams. Sin embargo, los productores de Sony querían a alguien con más tirón comercial en el mercado estadounidense en ese momento, y obligaron a Carpenter a darle el papel al rapero Ice Cube. A Carpenter le gustaba tanto Statham que se negó a despedirlo y le dio un papel secundario, el policía soplón y obseso sexual Jericho Butler, lo que supuso uno de los primeros papeles importantes de Statham en Hollywood. Fantasmas de Marte se estrenó en agosto de 2001 y fue un estrepitoso fracaso comercial, recaudando apenas 14 millones de dólares en todo el mundo y recibiendo duras críticas por sus efectos especiales de maquillaje y su narrativa fragmentada mediante flashbacks. El rodaje nocturno, las presiones del estudio para cambiar el reparto y el posterior linchamiento crítico destrozaron anímicamente a Carpenter. Fue tras ese estreno cuando el director decidió que ya no quería volver a rodar largometrajes comerciales. Terminé completamente exhausto. Tras Fantasmas de Marte me di cuenta de que ya no me divertía. Estaba cansado de pelear con ejecutivos de traje que no entienden nada de cine. Cansado de despertarme a las 2 de la mañana para rodar con frío en mitad del desierto. Decidí que ya lo había dado todo y que era hora de parar y empezar a disfrutar de la vida. Y así fue. Carpenter cumplió su palabra y pasó los siguientes 9 años rechazando proyectos de cine, refugiándose en su casa para jugar a los videojuegos y ver el baloncesto, hasta que en 2010 regresó de forma independiente para rodar su última película para cines. Encerrada es una película histórica dentro de la trayectoria de John Carpenter por un motivo fundamental. Representa su último largometraje de ficción para la gran pantalla hasta la fecha. Tras el tremendo desgaste físico y mental que sufrió en 2001 con Fantasmas de Marte, Carpenter pasó casi una década en un plácido semi-retiro, rechazando guiones y disfrutando de la vida. Sin embargo, en 2009, el gusanillo de la dirección volvió a picarle. Decidió regresar al cine con una producción independiente bajo presupuesto, alejada de la acción ruidosa y volcada de lleno en el terror psicológico clásico y la atmósfera claustrofóbica. La historia se ambienta en 1966 y sigue a Kirsten, una joven con amnesia que es ingresada en un hospital psiquiátrico tras quemar una granja abandonada. Allí, junto a un reducido grupo de pacientes, empieza a ser acechada durante las noches por el fantasma vengativo de una antigua interna del ala médica. Fiel a su honestidad brutal, Carpenter nunca pretendió vender Encerrada como una revolución del género. Aceptó el proyecto por una mezcla de aburrimiento y orgullo personal. Llevaba muchos años en casa sentado en el sofá, jugando a la consola y viendo partidos de baloncesto. Estaba muy cómodo, pero me llegó este guión y pensé que sería divertido volver a ponerme a prueba. Quería rodar algo pequeño,
controlado, en una sola localización, casi como si fuera una obra de teatro de terror. Quería demostrarme a mí mismo que, a mi edad, todavía conservaba el toque y sabía cómo asustar al público sin necesidad de gastar millones de dólares. Encerrada se estrenó en los cines en 2010. Aunque la crítica aplaudió el elegante uso de las sombras y la solvente dirección de Carpenter, la película dividía a los fanáticos debido a un giro de guión final muy habitual en los thrillers de la época. Para Carpenter, la experiencia fue el cierre perfecto de un ciclo. Le sirvió para demostrarse que podía seguir rodando, pero también para confirmar que su tiempo en los sets de cine había terminado. Desde entonces, ha mantenido su promesa de no volver a dirigir largometrajes, redirigiendo toda su energía creativa a lo que verdaderamente le apasiona hoy en día, componer álbumes de música electrónica y salir de gira a tocar sus sintetizadores en directo ante miles de fans que lo veneran como al dios del terror.